si no pueden entrar o quieren después mirar otra vez. Entonces me dice esto, suponga que el vector R está dado por U cuadrado en la dirección Y, más 2U al cubo en la dirección J, menos 5 en la dirección K. Si estoy teniendo U cuadrado, U al cubo, ese es un espacio tridimensional. ¿Por qué? Porque es I, J y K. Y si tengo un U cuadrado y un U al cubo, lo que tengo de espacio es un espacio totalmente irregular. Eso también veníamos haciendo siempre, el de identificar qué es lo que yo tengo en forma, digamos, real. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sabemos hacer todo mecánicamente, todo el procedimiento, pero no sé qué es lo que hay ahí, por decirlo. Entonces, si yo, por ejemplo, graficaba esto, ¿qué iba a tener? Si me dice U cuadrado, U al cubo, U cuadrado es el contorno de una parábola. Y si tengo U al cubo, también es el contorno, pero es una semiparábola en donde tengo simetrías en forma diferente. O sea, ¿qué significa eso? Si me dice U cuadrado, entonces tengo así. Si me dice, por ejemplo, U al cubo, entonces lo que estoy teniendo con relación, por ejemplo, a este sería de esta forma. Así. Y la otra que es un término independiente en K, que viene a ser solamente la altura. Entonces lo que me está diciendo es que en la base tengo una figura irregular. O sea, si yo, por ejemplo, graficaba esto, entonces iba a tener de esta forma. Así. Esto como que me ayuda mucho también entender qué es lo que yo estoy teniendo. Entonces, si tenía, por ejemplo, sí, por decirlo en la base, y después el otro tengo así, y puedo tener algo así en la base. Y si me dice 5, entonces tengo como si fuera su altura, así. Cuando decimos que es un vector y está representado de esta forma, entonces lo que nosotros suponemos es de que es un espacio y en ese espacio o hay viento o hay trabajo, hay, no sé, algo que tenga que ver con física. Nosotros no hacemos aplicaciones, excepto en la última unidad donde vamos a desarrollar teoremas de Stokes, de Green y compañía, y ahí sí vamos a tener que entender cómo viene la grafiquita. En este caso no me hice graficar, pero para que entiendan, es como algo parecido a esto. Entonces, ¿qué tengo acá? Puede ser que sea el espacio en donde, no sé, haya así direcciones de vientos de aquí para allá, como si fuera un tornado, una tormenta, algo por el estilo. También puedo aprovechar ahora para que entiendan qué era lo que significaba, por ejemplo, esa divergencia y rotacional. Divergencia ocurre lo mismo como si fuera en este espacio. O sea, yo tengo limitado a través de una figura. Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, puede ser algo que tenga que ver. Este, por ejemplo, yo puedo decir que son 3 cilindros y del otro lado tengo como si fuera un cilindro normal. ¿Qué hay adentro? Adentro no es un vacío, adentro hay cosas. ¿Qué hay adentro? Puede ser que haya viento, puede ser que haya, no sé, lluvia, algo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos estudiando divergencia? Lo que hago es esto. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, por decirlo, tengo así, y tengo, por ejemplo, acá un caño o lo que sea, así. Y en ese caño existen cosas que están ocurriendo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Limito en algún lado, así, y empiezo a estudiar acá. ¿Qué pasa acá? Lo que yo me voy a necesitar siempre es un patrón. ¿Qué significa un patrón? Un modelo que me permita predecir qué va a pasar acá hacia el infinito positivo. Eso es divergencia. Tomar un punto o tomar una región dentro de algo, dentro de algún espacio, lo que sea, y que ese vector en forma, digamos, única, me permita decir qué está pasando hacia la derecha o qué está pasando hacia la izquierda. Eso es entonces divergencia. Si yo tengo, por ejemplo, que esto está dando la vuelta en forma de corcho, que le decimos, en forma de corcho, o está haciendo un giro que habrán estudiado en la primera parte, que era levógiro y dextrógiro. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo rotacional, por ejemplo? Entonces me dice que está rotando o en forma de corcho, entrando en la botella del corcho, o en todo caso yo descorchando. ¿Descorchando qué significa? Hago lo inverso, por decirlo, con
mi abre corchos. Entonces, esa es la forma más sencilla para indicar qué es lo que está pasando. Cuando hablo también de rotor, habrán escuchado muchas veces que cuando se habla de máquinas, y esas máquinas generan algún tipo de movimiento, tiene un motor. Y la forma como se mueve el motor, ese es el rotor. En donde vemos en nuestras casas, el rotacional, por ejemplo, es con los ventiladores de aire, los ventiladores de nuestras computadoras, por ejemplo, en la hélice del helicóptero. Esas son entonces cuestiones que tienen que ver con ejemplos de rotacional. Divergencia, así como les digo, yo tengo montones de direcciones de aquí para allá, entonces trato de agarrar uno y empiezo a estudiar eso. Esto se estudia mucho en meteorología, porque en meteorología muchas veces no sabemos hacia dónde se dirige, por ejemplo, un foco de tormenta o lo que sea, y a partir de ahí entonces yo si tomo uno y me va a servir de modelo, entonces puedo saber qué es lo que va a pasar más allá o hacia dónde se dirige. Cuando hay tornados, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre vemos que en la pantallita del televisor aparece cómo se va dirigiendo, por ejemplo, y si son huracanes y compañía, entonces una forma para predecir cómo va a llegar o con qué intensidad o lo que sea. Entonces, todo eso se estudia con estos tres. Cuando hablamos de gradiente, el gradiente viene a ser el de tomar un vector y que tenga una dirección. Por eso viene de la mano gradiente con derivada direccional. Y es lo que ocurre cuando, por ejemplo, ustedes se están yendo en algún lado, vamos a suponer que se van a la universidad a la noche y están por San Lorenzo. Entonces dicen ustedes, pero ¿por dónde me puedo ir? Y empiezan a buscar los atajos. El GPS les dice, en algunos casos, hacia dónde, si se dirigen, cuánto tiempo de demora van a tener, por ejemplo. Toda esa aplicación del GPS o del celular o del Google Maps o lo que sea, utiliza estos como configuraciones detrás de lo que nosotros tenemos ya ahí en forma práctica, por decirlo. Entonces me está diciendo, si vos te vas por Luque para Asunción, vas a llegar en 20 minutos. Si te vas por Eusebio Ayala, vas a llegar en una hora. Si te vas por Mariscal López, vas a llegar en 45 minutos. Entonces, de acuerdo a la dirección que va tomando, me va dando también en cuánto tiempo voy a llegar. Esa es la derivada direccional. Eso para que tengan una idea de lo que era la unidad 3. Bueno, vamos otra vez a lo nuestro. En este caso, entonces, nosotros vamos a hacer qué cosa, vamos a integrar. Entonces, me está diciendo, suponga que R es igual a tanto y tengo A es igual a cuánto, a R de U. Cuando yo estoy integrando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y es la misma definición que en cálculo normal, con funciones reales. O sea, ¿qué significa eso? Que es el área. El área, solo que en este caso el área nosotros no podemos sumar porque tienen sus vectores de dirección. Ahora, más adelante, cuando estemos en teoremas de Stokes, de Green y compañía, ahí vamos a entender también correctamente cómo se define la integral. ¿Por qué? Porque un adelanto también de eso. Cuando yo digo, por ejemplo, teorema de Green, lo que hace es, por ejemplo, una base normal. Y yo digo, por ejemplo, teorema de Stokes, entonces es una figura en el espacio tridimensional. Son proyecciones que vamos utilizando. ¿Qué es lo que se hace mucho cuando trabajamos con funciones vectoriales? Lo que se hace es indicar qué pasa en la base, en X e Y. No tanto me interesa la altura. Lo que me interesa es qué está pasando. Entonces lo que hacemos siempre es proyectar en X e Y y empezar a estudiar en la base. ¿Qué ocurre en la base? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la altura es un poco más complicado y no tenemos el dominio que necesitamos. En cambio, cuando yo trabajo en la base X e Y normal, entonces ahí sí yo tengo todos los mecanismos para poder de alguna forma frenar o en todo caso entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces ya tenemos esto. Acá para integrar, la I, la J y la K se toman como si fueran constantes, como si fueran números. Entonces, ¿qué implica eso? Que directamente voy a sacar afuera mi I. Y después le voy a aplicar a la integral a U, por ejemplo. U cuadrado. ¿Por cuánto va a ser? Obviamente va a ser por du. Tengo que tener la diferencial para indicar también cómo va a ser. Acá me falta una du. Obviamente eso ya sabemos que
me está indicando en relación a quién voy a hacer mi integral. Más, ¿cuánto? Y ahí tengo a la j. Ya puedo sacar también al 2 afuera porque es constante. Entonces puedo hacer así. 2j y entonces acá ¿cuánto tengo? U al cubo de u. Después ¿cuánto? Menos 5. Y ya puedo poner acá también k. ¿Y qué queda adentro? Adentro va a quedar solamente du. Si ustedes, por ejemplo, agarraban y ponían todo esto y después multiplicaban por du, es como si fuera que esa du le están aplicando a cada término. Esa es por propiedades de integrales, que si tengo dos o más términos, entonces esa diferencial le afecta a cada término. Acá estamos haciendo que sea más rápida nomás. Bueno, y entonces, ¿qué hago acá? Acá ya integro. ¿Cuánto es la integral de u al cuadrado? Si estoy haciendo con respecto a u, obviamente la u actúa como la variable principal. Si yo tenía, por ejemplo, una t, y acá me dice de u, entonces esa t va a ser una constante. La variable que me indica la diferencial es el que toma protagonismo, por decirlo en este caso. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser u al cubo sobre 3. Y como tengo una integral indefinida, entonces le voy a decir acá qué cosa. Le voy a decir más c. Y todo esto es igual a, o sea, no es igual, es i. Acá ya puedo poner del otro lado. Más, ¿cuánto tengo acá? Tengo 2 u a la cuarta sobre 4. Sobre 4. Más, ¿cuánto? Más c. Cada integral me va dando una c. Y j. Vamos a ver bien después en cálculo 3 el otro semestre, si estamos todos juntos. Menos 5 y la integral de du es u. U más c. Entonces acá tengo todo esto en la dirección k. En la dirección k. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer, por ejemplo, esto. Fíjense. Esto por primera vez, entonces solamente por eso vamos a hacer también así. Esto va a ser así. Acá i más ci. Es como si fuera que hacemos una distributiva de los vectores de dirección. Más. Acá puedo simplificar, entonces me queda ¿cuánto? Me queda u a la cuarta sobre 2. En la dirección j. Más cj. ¿Y cuánto tengo el siguiente? Menos 5u en la dirección k. Y puedo hacer o distributiva del signo con c. C no tiene signo por decirlo, pero si hago mi distributiva o acá del negativo, entonces le pongo que es negativo. El signo de c no importa. ¿Por qué? Porque no interfiere en el resultado final. Bueno, entonces tenemos de esta forma. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer acá es yo llamarle c a todos los que tienen vectores de dirección y tienen c. Por ejemplo, en este caso es ci más cj y ¿cuánto? Menos ck. Eso me indica que la constante c también es un vector. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente, entonces yo tengo u cubo sobre 3 en la dirección i. ¿Más cuánto? Más u a la cuarta en la sobre 2 en la dirección j. Más, ¿cuánto? O sea, menos, en este caso, 5u en la dirección k. Y
Entonces, acá ponemos más C, con la indicación de que C es todo esto. Más adelante, ustedes cuando ya tengan más práctica o lo que sea, ustedes directamente ya pueden hacer, así como sabemos ya hacer, U3 sobre 3i más U a la cuarta sobre 2j menos 5UK más C. No hace falta que hagan así, más CI, más CJ, menos CK o lo que sea. En este caso yo les muestro de esta forma para que sepan de que la C es un vector. De ahora en adelante, entonces, si ustedes le están poniendo más C, ustedes tienen que saber que esa C también es un vector, que no es un número 1, un número 2, un número 3, un 10, un 18, un 69, un 108, no es. Es un vector, para que sepan. Ahí está. Entonces, este es mi resultado para el primero. Esta es una integral indefinida. ¿Por qué? Porque no tiene qué cosa, no tiene cotas. Le decimos cota cuando me dice de tanto a tanto. O vulgarmente nosotros le decimos ¿cómo? Le decimos una integral definida. Después en la segunda parte, en la B, ¿qué me dice? En la B sí me habla de una integral desde 1 hasta 2. ¿De cuánto me dice? Del mismo vector. R, U. R, U, de un mes. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo haríamos? Y lo haríamos como ya sabemos también. Como yo ya tengo el resultado de que, de la integral, entonces le aplicamos regla de Barrow. Ya no es otra cosa, regla de Barrow directo. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a poner entonces acá U al cubo sobre 3 en la dirección I. Eso no tenemos que olvidarnos. Más ¿cuánto? Más U a la cuarta sobre 2 en la dirección J. Más ¿cuánto? O sea, en este caso es 5U. 5U en la dirección K. Como yo ya estoy hablando de una integral definida, entonces ya la C deja de tener significado. Ya deja de tener significado y entonces decimos que esto es así. ¿Recuerdan cómo hacíamos para Barrow? Entonces acá tengo 1 y acá tengo 2. Pueden hacer de dos formas, así como hacían su regla de Barrow. Primero, ingresar todo el 2 y después menos, e ingresar todo el 1 y después hacer su diferencia. También puedo hacer directamente ya cada uno en su lugar, en el sentido de aplicarle ya Barrow acá en forma independiente, Barrow acá y Barrow acá. Y cada uno ya con su vector de dirección. Eso ya va a depender de ustedes cómo quieran hacer. Si yo hago de esta forma, entonces inclusive como estos son números rápidos, ya pueden hacer también sus números rápidos en forma mental. Como en el examen yo no voy a poder pedirles proceso porque ya saben cómo es el mecanismo del examen, entonces ustedes tienen que hacerlo más rápido que puedan, no perder tiempo. Entonces, si llevamos este 2, acá en U voy a tener ¿cuánto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces voy a tener ¿cuánto? 8 sobre 3. Menos ¿cuánto? Y acá tengo 1 al cubo sobre 3. Entonces voy a tener ¿cuánto? 1 sobre 3. En este caso se salvaron en el sentido de no veo procesos. Surgió la posibilidad de pedirles procesos, pero es muy complicado el de mirar así y le facilita mucho a ustedes también, así como rindieron la vez pasada. A mí me encanta porque el sistema ya les da todo el... Obviamente trabajamos doble, ¿por qué? Porque implica que tengo que hacer todos los resultados, poner cuál es el correcto, después los otros y todo lo demás. Bueno, después el siguiente entonces va a ser 2 acá. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, dividido 2, 8. ¿Menos cuánto? Menos 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿En la dirección qué? En la dirección
J. Más menos 5, ¿cuánto? 5 por 2, 10. Menos 5 por 1, 5. En la dirección K. Y ahí ya tienen. Se fijan que es muy fácil. O sea, acá lo nuevo que ustedes supieron ahora hacer es el de sacar la I para afuera, después integrar normalmente y con eso ya termino. Ahí cuánto me va a dar, a ver. Si me ayudan, 8 menos un tercio es fracción homogénea. Entonces me va a dar 7 sobre 3 en la dirección I. Más, menos, más. ¿Cuánto tengo ahí? 16, 8 por 2, 16 menos 1, 15. 15 sobre 2. 15 sobre 2. En la dirección J. ¿Y cuánto es el siguiente? Menos 10 menos 5, 5. 5K. 5K. Y ahí tengo mi resultado. ¿Ven? Que es muy fácil. Van a poder hacer, ¿verdad? Escríbame en el chat o algo por el estilo. Sí, yo creo que sí, profe. Sí, no hay nada raro. O sea, ya les mostré el de sacar IJK, hacer normalmente. Acá no hay secreto de en ningún sentido. Profe, ¿cómo quedó definida la integral ahí en uno y en 2? Yo no escuché bien esa parte. No. Este O era un ejercicio así, luego, sí, este. porque ya les da el ejercicio que Ah, ya va, el uno ejercicio. hasta 2. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Este está en la tarea número 7. Tienen que fijarse cuando El terminen. material. Sí, están en la tarea. Tienen ahí 6 ejercicios que van a hacer. Ok. Profe, Sí. ¿qué tal? Una consulta, profe, respecto a la tarea de divergencia, ¿cómo quedaría? No sé si es que no escuché Sí. nomás esa parte o cómo. Les adelanté que no se preocupen, ahora una semana antes del examen yo voy a dedicarme exclusivamente para desarrollarles la unidad 3 a la gente de la noche. Entonces, por ahora no se preocupen, yo les voy a cambiar después la fecha de entrega de tareas. Ahora concéntrense en esto y después vamos a retroceder otra vez, vale la redundancia, para atrás. No van a perder puntos con eso. Súper, profe. ¿Sí? Bueno, anoten los resultados de los otros ejercicios para que sepan que están haciendo bien, por favor. Entonces, 2A, pongan ahí, 2A, 3UI, 3UI más, entre paréntesis, U a la cuarta sobre 4 más U8 sobre 2, o sea, U a la octava sobre 2, cierran paréntesis, J, menos U cuadrado sobre 2 en la dirección K más C. Ese es para 2A. Para 2B, 3I más 525 sobre 4, J, menos 3 medio en la dirección K. 3A, entre paréntesis, T cubo menos T cuadrado sobre 2, entre paréntesis, todo eso en la dirección I. Paréntesis, t al cubo menos t cuadrado sobre 2, cierran paréntesis, en la dirección I. Más, abren paréntesis, 2t menos 3t cuadrado, cierran paréntesis, en la dirección J. Menos 2t cuadrado en la dirección K más C. 3b 50i menos 32j menos 24k. 4. 3i más 2j. 3i más 2j. 5a. Logaritmo natural de t en la dirección i. Más
TJ menos 2 sobre 5 T elevado a la 5 sobre 2 en la dirección K más C. Repito, logaritmo natural de I más TJ menos 2 sobre 5 T elevado a la 5 sobre 2K más C. 5B, abren paréntesis, T cuadrado menos T, cierran paréntesis, y más T a la cuarta J más 2T raíz cuadrada de T, K, más C. 5C, tangente de T en la dirección I, más arco tangente en la dirección J. 6A, 4I, más un medio J, menos K. Repito, 4I más un medio J, menos K. 6B, AI más AJ más pi sobre 2K. Repito, AI más AJ más pi sobre 2K. Y el último, 6C, 2I más, entre paréntesis, E al cuadrado menos 1, cierran paréntesis, J menos, abren paréntesis, E al cuadrado más 1, cierran paréntesis, K. Repito, 2i más, paréntesis, E al cuadrado menos 1 en la dirección J, menos, abren paréntesis, E cuadrado más 1, cierran paréntesis, en la dirección K. Y ahí tienen todo. Cualquier consulta me hacen saber en el chat o en el foro, como quieran. Estamos, porque Profe, está por cerrar. ¿Sí? Rápido. profe, el 2A, ¿puedes repetir así rápido, por favor, profe? 2a, Sí. 3ui más, abren paréntesis, u a la cuarta sobre 4 más u a la octava sobre 2j menos u cuadrado